tardes a todos. Bienvenidos. Bueno, vamos a hacer una práctica muy sencilla, pero que puede ser también importante. La práctica de meditación de manera simple trae muchos beneficios, aunque no sepamos meditar. ¿Quién viene por primera vez a meditar? Bueno, hoy para quedarse cómoda está bien que use la pared, pero con la práctica conviene aprender, no creo que haga falta, pero por la duda también, conviene aprender a meditar sosteniendo la espalda, pero cuando comencemos, ¿no? Ahora nos tomamos 3 o 4 minutos para conversar y de paso se van acomodando. Toda meditación tiene un comienzo y un final. En ese comienzo lo voy a marcar con el toque de una campanita 3 veces. Pero lo más importante para comenzar a meditar es relajarse. Así que hay que respirar profundo, de manera natural, pero consciente. Mientras más consciente seamos de la respiración, más efecto de relajación nos provoca. Así que al inhalar hay que tratar de sentir el cuerpo y al exhalar intentar aflojarse. Relajarse es fundamental para meditar. El meditar es un estado posible de la mente extraordinario. La práctica de meditación es fácil. Cualquiera se sienta e intenta meditar. El estado de meditación es difícil, por eso requiere tiempo, pero siempre da resultado. Hoy me decía Raúl, quisiera alguna meditación así más dirigida. Y entonces me habló de una meditación, no sé si ustedes están de acuerdo, que hay en un libro por ahí que habla de los miedos, ¿no? Pero sin complicarla mucho, ¿no? El hecho de meditar en un tema sobre uno mismo, entonces, ¿cuál es el tema de meditación? No es el miedo, el tema de meditación es el conocimiento de sí mismo. En una circunstancia, en este caso particular, algún miedo. Todos tenemos miedo. No hay nadie que no tenga miedo. Si les parece bien el tema, le digo porque me habló por teléfono Raúl. No, él la pidió, pero no, aunque no llegue. Y es un buen tema, porque a veces el miedo nos bloquea, el miedo maneja nuestra vida y se lo permitimos. Y no es difícil superar los miedos, de verdad se los digo. Bueno, hay miedos terribles, pero en realidad no es difícil superarlos, enfrentarlos, hacer amistad con el miedo. Lo que pasa es que hay que agarrarlos de a poquito y de a uno, ¿no? De a uno. En ese sentido, hay mucho que conocer de sí mismo con respecto a los miedos. Sí. Me surge una duda. Entonces, si ponemos un tema en específico en la meditación, ¿se estaría meditando o se estaría haciendo más como una reflexión? Son meditaciones reflexivas o psicológicas o meditaciones, donde uno profundiza sobre sí mismo. Pero ¿qué es la meditación? Por ejemplo, si meditamos en un árbol, tenemos que comprender el árbol. Eso es meditar. Concentrarse es ser el árbol. Meditar es comprender el árbol. ¿Cómo comprendo un árbol? Bueno, lo miro, tiene troncos, raíces, ¿sí? Ramas, hojas, la fotosíntesis. Y entonces estoy conociendo el árbol, lo voy comprendiendo, la misión del árbol, la savia bruta, la savia elaborada, cuando pasa a través de la fotosíntesis en las hojas. Pero en este caso, ¿cuál es el tema de meditación? Uno mismo. ¿En qué aspecto? Bueno, puede ser el miedo, pero cada uno va a estar en su propia meditación. No tienen por qué hacer esa meditación. Eso porque cada quien concibe el miedo de diferente manera. Además de eso,
Yo voy a hacer alguna sugerencia porque Raúl me dice mejor dirigir la meditación. Bueno, imagino que lo dice porque a alguna persona le conversa o lo que sea. Pero podemos hacer la meditación que quieran. Para mí la mejor meditación es no decir nada. Pero el silencio, lo hemos visto, lo conversamos mucho, así, entre varios maestros, ¿no? Es importante ayudar un poco en la meditación, hasta que la persona, luego de un tiempo de entrenamiento, que eso depende de cada uno, pueda meditar y no distraerse, ¿no? Entonces el hecho de darle una pequeña guía le puede servir. Pero ustedes que tienen entrenamiento, en su meditación, al silencio. Pero la meditación en silencio es la más difícil. Ese es el problema, porque la mente no hace silencio, no para, ¿no? Así que nadie se sienta mal porque no se pueden concentrar, porque eso nos pasa a todos. Lo único que con el tiempo y el entrenamiento llega un momento en que sí logras poquito a poco hacer que tu mente se ubique en presente y haces la meditación que necesitas. En esta meditación, bueno, también vamos a incluir algún mantra, como para ayudar. El mantra es una palabra que tiene un significado profundo, por ejemplo, el Aum, esas tres fuerzas que mueven el universo, el Aum Mani Padme Hum, reverencio la joya que mora en mi corazón. O sea, en cada uno de ustedes, eso es el Aum Mani Padme Hum. ¿Sí? El Aum Waki Shore Un, esa joya del loto, ¿sí? Nos conectamos al centro del universo, es un mantra de expansión, el Aum Waki. Y el Shori Mun es un mantra de contracción, ir hacia el interior. El Shanti es para finalizar en paz, para finalizar tranquilos y agradecidos. Y el Om es esa dualidad divina y humana que tenemos todos. Los mantras ayudan, pueden vibrar con el mantra o simplemente seguir en su meditación. Yo voy a tratar de relajarme, me preparo para hacer el mantra y bueno, a lo mejor a los 10, 15 minutos hay un mantra. Pero ustedes siguen en su meditación, no interfieren, no molestan, al contrario, contribuyen, ¿no? Y bueno, y finalizamos intentando estar en un estado de paz. Lo intentamos, ¿no? ¿Alguna duda? Esa es la verdad, todos tenemos dudas, ¿no? Sí. Pero bueno, ya es la hora, ¿no? Ya. Vamos. Siempre buscar una postura cómoda, lo más cómoda posible, con la columna erguida, si es posible también. Respira profunda y rítmicamente. En cada inhalación siente tu cuerpo, cada parte de tu cuerpo, y en cada exhalación relaja.
Respira profundo y percibe tu estado emocional. Y en cada exhalación libérate de todos los estados negativos en este momento. Date unos minutos de tranquilidad. Observa tu mente, pensamientos, imágenes. Poco a poco trae tu mente al presente, aquí y ahora. Meditemos. Observa estos días o estas semanas y ubica algún momento en que hayas tenido miedo. El que sea, alguna circunstancia. Un miedo a la enfermedad, a un accidente, a un vínculo, a la soledad. Sin identificarte con el miedo, simplemente observa para ubicar algún momento de temor. Reconocer un miedo
es el comienzo para superar. No hay ningún ser humano que no tenga algún tipo de miedo. No es una vergüenza y es natural. Ahora medita en ese miedo. Medita de dónde surge, qué hay atrás de ese miedo, qué pasó contigo cuando comenzaste a tener miedo. Sin identificar, obsérvalo como si fuera de otra persona. Mira qué hay atrás de ese miedo.
Ahora trata de aceptar ese miedo y hacerte amigo de ese miedo. Es parte de ti. ¿Cómo podrías irlo superando sin pretender eliminar? No es una lucha. Aceptarlo es lo más importante. Quieres profundizar para saber de dónde viene, cuándo comenzó. ¿Qué sucede contigo cuando sientes miedo? ¿Cómo actúas? ¿Cómo sientes? ¿Cómo ves la vida? Observa. Generalmente tu miedo te tiñe la realidad. Inventas una realidad. La fabricas. Hasta generas que suceda a lo que le tienes tanto miedo. Simplemente por dejarte llevar. Por el miedo.
Todo miedo inconsciente maneja tu vida. Todo miedo consciente comienza a perder poder sobre ti. Hasta puedes meditar en cómo animarte a hacer poco a poco lo que tienes miedo, enfrentarlo y poco a poco irlo superando. El miedo no es parte de ti como esencia. El miedo está en tu mente, en tus emociones, invade tu cuerpo, pero no es real. Si observas bien, te darás cuenta que no es real.
Trata de estar en paz con tus miedos. Aceptarlo, asumirlo. Ahora que están conscientes, puedes poco a poco aprender a vivir con ellos, a irlos superando. La vibración del miedo se transforma con la vibración del amor. El amor a ti misma. El amor a ti mismo. El amor por estar mejor, por ser más feliz, por comenzar a fluir con la vida. Con lo mejor de ti.
Agradezcamos por este día, por nuestra vida. Siempre hay algo por lo cual agradecer al universo solo por estar aquí. Gracias. Gracias. Muy bien. Si alguien quiere comentar algo, compartir, consultar, puedo asegurarles que nos cambia completamente la vida cuando uno enfrenta lo que le afecta. La mente es algo extraordinario, pero también se puede volver un enemigo, el peor enemigo de nosotros mismos. Una mente llena de miedo nos transforma, nos deja rígidos, nos bloquea. Y hacer consciente los miedos pequeños y los más profundos que tengamos, un trabajo hermoso para ir realizando.
Y no es que el miedo desaparece del todo, está ahí uno. Está ahí, pero ya puedes convivir, hacer amistad. Puedes trascenderlo, ¿no? Se puede tener miedo a volar y lo vas enfrentando y vuelas y vas sanando. Puedes tener miedo a nadar, a la profundidad, a un abismo, miedo a un vínculo. Uno de los miedos más fuertes que hemos sembrado en esta época a la sociedad de una manera completamente inadecuada es el miedo a enfermarse, ¿no? Entonces, cualquier persona que tose ya piensa que está enferma, que algo le va a pasar y será, me muero ahora, qué tipo de virus tengo. Y ahí estamos. Y es tan poderosa la mente que podemos enfermarnos solo por tener miedo. De verdad. Solo por tener miedo. Así que hay que intentar enfrentar esa situación. Hay experimentos muy interesantes con el miedo. Por ejemplo, ustedes tienen el mar cerca. Yo he llevado a muchas personas al mar, al lugar profundo. Gente que sabe nadar inclusive, pero no flota por tener miedo. Y relajarse poquito a poco, porque ahí tiene una compañía que le da seguridad y de repente flotar. Es que ya flotaba, pero el miedo cambia, incluso lo que pesa, ¿no? Para el agua, es algo interesantísimo, interesantísimo. Hace poco un amigo se animó a cruzar conmigo un río con corriente, ¿no? Sabe nadar muy bien, pero a la vuelta le dio miedo. Así que se empezó a cansar a mitad del río. Entonces, yo digo, respira. Tranquilo, yo lo tomo. Tú respira y déjate flotar, 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 flotar. Ya. Sales. Pero si no, ahí te quedas. Ahí te quedas. Lo más divertido fue una vez aquí en México. Ya era gurú y una persona le tenía mucho miedo al agua, pero sabe nadar. Entonces estábamos en Iztapa con un grupo de personas. Entonces le digo, bueno, vamos, yo te ayudo a que estés tranquila. En un momento se relajó y se sintió confiada y dijo, no puede ser, no hay riesgo, ¿no? Porque es cierto, el agua de mar te ayuda a flotar. Yo, no, vamos nadando hasta esa isla. Le digo, no, ya te pusiste completo. De un extremo de no meterse nunca a decir voy a nadar 1 kilómetro, ¿no? No. Y me reí tanto, le dije, no, nademos un poco y después volvemos, pero cruzar es diferente. En fin. Bueno, por comentarles algo. Aquí podemos terminar, si hay alguien que quiera decir algo. Sí. ¿Cuál sería cuál es la finalidad a la hora de meditar, de tratar de no moverse? Bueno, para meditar, y si le ponemos nombre a los niveles de la mente, los niveles de relajación, de estado profundo, de estado de alerta, de estado consciente y supraconsciente, entonces la relajación completa se logra sin que nada se mueva, el cuerpo quieto, ¿no? Bueno, respira, pero es un movimiento natural,
Y si la respiración es consciente, te ayudas a relajarte más todavía. Mueves un dedo y pierdes la relajación. ¿Sí? Y la relajación es el paso previo para ir a un estado más allá de la relajación. Del nivel alfa en la mente, ir a un estado más sutil, pero no dormirse, ¿no? Sino más consciente, más despierto. ¿Cómo diría? Conectando muchas partes de tu cerebro, solamente por estar consciente, respirar y estar relajado. Así que si hay dolor, no te puedes relajar. Si la espalda molesta, por ejemplo, ahora yo estaba muy cómodo. Bueno, y a veces cuando estás en el mar, que se duerme poco, aprovechas como... Ya sé que ustedes están acostumbrados, pero nosotros queremos estar ahí aprovechando todo. Estás cansado, ¿no? Pero no duele nada, entonces es fácil relajarse. Podría estar aquí 1 hora, 2 horas tranquilamente. Pero si duele la espalda, pierdes la relajación. ¿Cómo meditas si no estás relajado? Ese es el problema. Entonces, movimientos permitidos, sí, por ejemplo, para levantar la energía con los bandas, ya que tú tienes experiencia, para mandar más energía a la mente. La respiración completa, profunda, pero además la técnica es que hay que lograr de 8 o 10 respiraciones o 12 por minuto, lograr 4. Y ahí nomás va cambiando. El corazón late más lentamente, todo va cambiando. Casi nadie practica eso, ¿no? Pero la respiración es la magia. El estado de relajación. Inclusive la mente empieza a fluir, ¿no? Y desde ahí, de ese estado de alerta consciente, comienzas a meditar. Ese es el comienzo. Ese es el comienzo. ¿Qué pasó ahí? María Salomé dice, vi mi miedo a dar, a no tener suficiente para dar, porque en realidad tengo carencia y necesidad emocional de recibir. Sí, es natural. Cuando uno ha tenido carencia de algo y cuando tiene, no comparte como para reservar, ¿no? Por el tiempo que falta. Hay un experimento, hay unos muchachos que hacen experimentos que me encantan, ¿no? Y entonces uno de los muchachos va y se acerca al restaurante que tiene las mesas afuera, donde hay abundancia de comida, y les pide comida, ¿no? Si pueden compartirle algo. Nadie le comparte nada. ¿Sí? Y de repente otros 2 muchachos aparecen con una pizza, que ya tenía 3 o 4 porciones. Pizza, nombre pizza. Todo, y tenía la pizza, y hay un... ¿Cómo sería? Bueno, por Dios, era una persona pobre ahí sentada, ¿no? Indigente. Un indigente. Es que no sé cómo usar una palabra que no suene feo, ¿no? Y entonces se la dan, se queda feliz con la pizza. Está comiendo la pizza y aparece otro muchacho que no es los que le dieron la pizza y se sienta al lado y le dice si la podría compartir. ¿Y qué hace? El indigente se la comparte. Alguien con hambre. Y todo lo que le sobraba no le habían compartido. Es interesante todo eso, ¿no? Entonces hay que ir viendo, ¿no? A veces hay muchas cosas que suceden. Pero generalmente el que aprende a dar, el universo siempre le da más. Hay que ir experimentando eso, ¿no? ¿Qué vas a decir?
Bueno, iba a decir dos cosas, pero ahorita con el comentario de la hermana de línea, a mí en alguna ocasión me hicieron el comentario de lo contrario. Que yo daba, o sea, es algo que alguien me dijo a mí, que yo daba más, porque como que era tanta mi necesidad de eso, que al contrario, que yo daba más, como esperando recibir de vuelta. Entonces, ahora sí que ahí me surgió esa duda, ¿no? ¿Cómo sé que, no sé, que podemos estar obrando de una manera completamente orgánica y genuina hacia algo o a alguien y no por necesidad, de tenerlo de vuelta? Solo como decir, o sea, a lo mejor estuve alguna vez de aquel lado y ahí está, ¿no? Pero cuando me dijeron eso, como que incluso dije, bueno, como que pensé, ¿creen que lo hago como para que alguien me ponga la estrellita o digan, ay, es tan buena, ¿no? Entonces, Bueno, no, son niveles. como, Sí. pero luego me dijeron, deja de dar, porque como que no porque des de más, te va a tocar igual, ¿no? Y yo así como, ok, pero no era, y ahorita que dijo ella al contrario, siento que hay un momento donde a lo mejor quizás sí suceda, ¿no? O sea, ya me estoy preguntando ahora eso. Bueno, si una persona da demasiado y esperando recibir, bueno, eso de demasiado es relativo, ¿no? Pero tomando como lo expresas tú, te vacías y además después te enojas porque no te devuelven, ¿no? Es una manera, bueno, es el principio, ¿no? Es un aprendizaje, das y quieres recibir, es un intercambio. Aprender a dar sin pretensiones de recibir es una madurez que requiere tiempo. Y ahí estamos todos, ¿no? En la pareja, no nos hagamos el cuento. Uno da, y en un momento dice, no, bueno, ¿y yo qué? ¿No? Y si es una pareja, ¿cómo es? ¿Sí? Tiene que haber equidad, ¿no? Entonces, ahí estamos todos con este asunto del ego. Ahí estamos todos. Lo que sí podría expresar, sin irnos a ninguno de los extremos, es que uno tiene que darse a sí mismo lo mismo que da afuera. Porque no hay que olvidarse de sí mismo. No puedes dar algo de buena manera si primero no te lo diste a ti mismo, ¿no? Entonces, es todo un aprendizaje. Es todo un aprendizaje. Pero todos tenemos nuestras cosas, no hay que hacerse rollo por eso. La personalidad que tenemos, bueno, incluso hay gente que da lo que le sobra, ¿sí? Bueno, pero por lo menos da, ¿sí? Algo. Es un comienzo, ¿no? Y hay gente que comparte de lo poco que tiene, ¿sí? Hay muchas enseñanzas con eso, pero es todo un aprendizaje. Tampoco, no hay que negar, somos egoístas, celosos, desconfiados, queremos ser el centro del universo. Eso es una realidad también, ¿no? Entonces es todo un aprendizaje, es todo un aprendizaje. Pero el miedo, o sea, a quedarte sin algo cuando hubo carencia es natural. Cuando pasaste hambre, nunca me voy a olvidar de un tío italiano. Cuando llevé a mi madre a Italia, fuimos a ver parientes así directos, ¿no? Todos de la guerra, ¿eh? Pero hubo tanto hambre, no había para comer. Y él nos contaba, él, la esposa, ¿por qué comían tanto? Porque yo en un momento dije, ¿por qué comen tanto? 5 platos. Uno pasta, uno ensalada, 5 platos. 5. Yo al tercero ya no me entraba, ¿no? 5. Y es la necesidad lo que los llevó al hecho de, para hacer una sopa, usar suela, cuero de zapatos. Ustedes se imaginan algo así, es como en un cuento, dice, no, eso no existe. Sí, existe. Existió. No había plantas, no había huertos, ¿no? En Italia hay huertos por todos lados. Y ves la necesidad de la persona y come como si estuviera en la guerra, más o menos, ¿no?
Es interesante eso. Y es natural. Entonces, las circunstancias que uno vive te llevan a tener ciertos comportamientos. Hay que ir viendo todo eso. Hay que ir viendo. Y cuando te haces amigo del miedo que sea que tengas, lo ves y sonríes, ¿no? Dice, te quieres lanzar en parapente y te da miedo morirte, es natural, ¿no? Y te ríes y te lanzas lo mismo. Ya si te mueres le ibas a dar la razón al miedo, ¿no? Pero de todas maneras, por ejemplo, ¿no? El mar da mucho miedo, pero también hay miedos antiguos, ¿no? Hay gente que no puede, si lo toca el agua se asusta y nunca le pasó nada con el agua, pero y si hubiera muerto ahogado, imagínense. ¿Sí se entiende? Es algo interesante eso, interesante. He trabajado con personas, ¿no? Y también en otra época, llevas a alguien con ese tipo de miedo que dice, no tuvo ningún problema, ningún trauma. ¿Por qué tanto miedo al agua? ¿Sí? Y no es por no bañarse, no, miedo al agua, ¿no? A agua profunda, ¿no? Al agua. Algo pasa, ¿no? Algo pasa. Así que el hecho de irse mirando, empiezas a manejar las cosas de otra manera. Pero nadie pierde cuando es generoso. De verdad. Nadie. Tarde o temprano, eso repercute en ti favorablemente. Sí. Pero bueno, son puntos de vista. Ustedes vayan pensando. Sí. Oiga, maestro, respecto al miedo, ¿será que la sociedad que hoy empezamos a vivir, que genera emociones, de que nadie puede toser, de estornudar, de que las cifras diarias de tantos muertos en los noticieros, de que la música que escuchamos, que yo nací para amar, nadie nació para mí, que si la política es uno de un color verde, de un color azul y de un color rojo, hay división, las manifestaciones de odio, de desamor, de desprecio, etc. ¿Será que el conjunto de todas esas emociones nos generan miedo? Claro. Eso fue algo horrible que nos hicieron. Y ojo, porque hemos lastimado mucho a nuestros niños en todo el mundo. El miedo que le hemos generado. Mucha gente se enfermó, pero no porque tuvieron virus, por miedo. Te digo un experimento real. Con un preso que estaba condenado a muerte en X lugar, no importa, hay lugares que hay condena de muerte. Entonces le propusieron una muerte tranquila, no electrocutado, sino desangrado, ¿sí? Para que se fuera durmiendo, una muerte suave. Lo conectaron, le cortaron, empezó a gotear, ahí se quedó, pero resulta que cerraron, no goteaba más la sangre, pero había agua ahí que goteaba, tic, tic, tic. Y poquito a poco ese goteo era normal, ¿no? Como si fuera quedándose sin sangre. Adivinen qué pasó. No se murió. Se murió de un paro cardíaco porque su mente estaba seguro, él, por lo que escuchaba, de que se había desangrado. ¿Les parece poderosa la mente? No se había desangrado. Es muy fuerte ese experimento, Hay muchas cosas que nos ocurren. Entonces, por eso a veces yo trataba, sin molestar demasiado, que no tuviéramos tanto miedo, ¿no? Porque hay que cuidarse, claro que hay que cuidarse, subir la defensa. Aquí en este lugar tienen mucho que aprender, alimentarse bien,
subir la defensa, claro que sí, porque hay virus y cada vez hay más virus y hay mucha manipulación de virus, eso es seguro, no termina aquí. Cuando necesiten más dinero, no se preocupen, va a haber algunos nuevos virus. Claro, ahora no necesitan amenazarte con el infierno, solo te hablan de los virus. Y aparte de eso, tienen que mirar todo lo que ocurre. ¿Por qué? Porque primero te presentan una serie de películas de virus y después te hacen películas durante el tiempo de la pandemia también sobre virus. Así que ¿quién no va a tener miedo? Todos. Es matemático eso. Porque eso es un introyecto, eso es terrible, terrible, terrible. Hay un cuento de Nasruddin que iba, que salía de una ciudad y de repente cuando salía de una ciudad se encuentra con la muerte, mejor dicho con la peste. ¿Sí? Y le pregunta qué iba a hacer Nasruddin. Dice: voy a esta ciudad, voy a matar a 10.000 en la ciudad. Nasruddin sigue su camino. Cuando vuelve, se vuelve a cruzar con la peste. ¿Sí? Y le pregunta: bueno, ¿y mataste 10.000? Sí, murieron 100.000, pero no dijiste que ibas a matar a 10.000. Los otros 90.000 se murieron de miedo. Y parece un cuento, pero no lo es. Así que imagínense, hemos vivido con miedo al infierno. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos siglos? ¿Cuántas cosas no hacemos por miedo? ¿Cuántas? Además, desde siempre, desde que el ser humano es ser humano, hemos manipulado a las personas con el miedo. Y se sigue haciendo. Entonces una persona consciente de sí mismo, que va viendo sus miedos, que va viendo cómo le afecta todo lo que tú nombraste alrededor. Bueno, les aviso, México es un país que no tiene mucho miedo. Digo, creo que uno de los países donde mejor se pudo pasar la pandemia, ¿no? De verdad se los digo. Bueno, hay países que lo hicieron mucho mejor, ni siquiera cerraron las fronteras, ¿no? Dijeron, bueno, enfrentemos la pandemia, vamos a crear defensa, nos enfermemos, creamos defensa y salimos adelante, ¿no? Pero el negocio no era eso. El negocio era que la gente tuviera mucho miedo. En realidad es fuerte todo eso. Inclusive, piensen, ¿no? Han vivido diferentes tipos de miedo aquí. Y no ha sido dictadura, pero sí a dificultades, guerrilla, cualquier lado que vaya, ¿no? En fin, sí, nos maneja la vida, de verdad. Me río porque lo menciono porque había un cartel tan extraordinario que no puedo olvidarme. Y ahora como estamos en Semana Santa me acuerdo, ¿no? ¿Sí? El cartel está en una ruta, ibas por la ruta y te da miedo viajar. Vieron el tráfico cómo aumenta, ¿no? Es impresionante y aumentan los accidentes, ¿no? Entonces el cartel dice: maneje con cuidado, vaya despacio, usted no va a resucitar al tercer día. No me digan que no está bueno. Está bueno, eso sí que ahí te tocó, el punto, bajas el pie del acelerador enseguida, no vas a resucitar el tercer día. Bueno. Maritrini Roldán dice cómo trabajar el pánico escénico. Oh, tú que eres actriz, a ver cómo trabajas el pánico escénico, dime. Bueno, es que pues le puedo escribir a Maritrini para ver realmente qué es lo pero dos o tres tips. Pues necesita situarse en si trabaja con público o algo así, o sea que sea mucha gente,
pues primero que nada tiene que aprender a respirar en el momento que va a decir lo que tenga que decir, pero sí se dice que el público, se le dice el monstruo de las 1000 cabezas. Es decir, ¿Ah, uno sí? tiene que imaginarse que el público es una pared, una enorme pared a la cual se tiene que dirigir, porque si uno empieza a mirar, se llena uno de todas las expectativas que tiene, los miedos, etcétera. Entonces necesita más bien fluir, respirar y trabajar. Eso lo estábamos trabajando el otro día con Emanuel, para que pueda dar una exposición, una entrevista de trabajo. Es un proceso que lleva tiempo, lleva mucho juego, por eso en el ARRAM damos estas clases de mirarte creativo para aprender a jugar, a crear, a respirar, a hablar en voz alta. Son muchos detalles, pero Qué bien. una pared, Ahí una está. pared con 1000 cabezas. Pero aparte, ¿a qué le tenemos miedo, no? Ya de niños, imagínense, nos ponen a recitar un poema y si quedas mal delante de todos, que no te sale, te olvidas el poema. Es horrible, yo me acuerdo de eso, es Expectativa. horrible, ¿no? Expectativa. ¿Eh? Yo nunca pude hablar en público hasta que comencé a dar una clase de yoga. ¿Ah, sí? Más que no, o sea, a mí me pusieron a bailar, a expresar con el cuerpo, lo que fuera. Pero, o por ejemplo, si tenía que leer algo, no tenía problema. Pero cuando yo tenía que dirigir algo, porque era, creo que yo rompí ese miedo cuando yo comencé a dar, o sea, yo trascendí eso. Sí, el porque yoga es ahí fue alucinante. eso, o sea, pararte enfrente de... Sin ninguna duda. Aparte de la edad que yo tenía, era como que esta niña no va a venir a dar clases cuando había a lo mejor doctores o gente mayor que yo. Entonces yo tenía 17, ¿no? Y todos eran personas adultas. Creo que eso también me imponía porque era como, ¿qué les voy a decir? ¿No? O sea, alguien menor que les... ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar en un escenario? Que te equivoques. ¿Qué pierdes? Prestigio. Si basas tu vida en el prestigio, en la imagen, no puedes hacer nada. Yo me río porque en un momento transmitimos lo que sea. Y si te equivocas, ¿y qué tiene? ¿Cuál es el problema? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar de grave? ¿Qué tienes que demostrar? Ese es el problema, es que nosotros estamos ahí pendientes que los demás te aprueben, que los demás te digan que eres bueno en algo, ¿no? Oh, el día que uno deja de esperar que las personas te aprueben, da lo mismo que piensen lo que quieran. No pasa nada si te equivocas. Nada, 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 nada. ¿Qué pasó? Sí, no nos vamos más. Nos están esperando unas hamburguesas. No, es que le digo que con respecto al miedo y a la expresión al arte, Cassandra y Haston apenas hace unos días perdieron el miedo precisamente en eso. O sea, salieron a dar ¿Ah, sí? un recital aquí. Ahí donde está usted. Ahí, el domingo. ¿Piano? Ya, ¿Tú? Ah, felicitaciones. Qué bien. No, yo tuve tanto miedo durante tantos años que de niño no me congelaba por completo. No. Sí. ¿Qué más? Pienso que equivocarnos precisamente es lo que nos ayuda a aprender. Así es. Vamos a aprender. Así es, así es. No, pero eso con la práctica, así como ella se empieza a dar clases, empiezas a hablar de a poquito, después te das cuenta además que no pasa nada. Imagínense que en cada meditación o cada conferencia, o sea, a veces he estado, por ejemplo, me ha pasado que vas a una universidad y tienen un estadio y hay 1000 personas. Impone, ¿no? El monstruo de los 1000 cabezas. Pero ¿cuál es el problema? A ver, a alguna de esas personas no le va a gustar lo que va a decir, a lo mejor al 50%, al 80%, pero da lo mismo. El problema es que si vamos a buscar una aprobación o a demostrar que somos buenos en algo, ni sales a bailar porque alguien te va a mirar y entonces no hiciste bien el paso, no tienes ritmo. Hay que practicar, ¿no? Yo me reí un montón porque en un momento
estuve en un ballet sin ser bailarín, sino aficionado. Los otros sí eran bailarines. Pero a mí me iba bien porque yo ponía cara de bailarín. No es una broma. Cara de bailarín. Y además me divertía, ¿no? Los otros bailaban, pero yo ponía cara. Y los otros tenían que demostrar. Y más los mejores bailarines, demostrar. ¿Sí? No, yo con la cara es suficiente. Suficiente. Nada que demostrar. Bueno, muchas gracias, ¿eh? ¿Cómo? Maestro, Sí. nada más antes de terminar, si les gustó esta meditación que estuvo dirigida por el maestro Constancio, el maestro Constancio tuvo a la buena de hacer un libro de meditaciones para una vida plena. Este libro les va a dar una oportunidad de tener una meditación para... El programa es de que se tenga una meditación por tanto tiempo distinta. No, lo que pasa es que ahí puede seguir 9 semanas de meditación, que si la persona logra tener constancia, ahí más o menos entrena la mente para poder meditar un poco, ¿no? Empezar a mirarse. Y luego tiene meditaciones para todo, la culpa, el miedo, los celos, lo que sea. Que se pueden trabajar, lo puede trabajar uno en la familia, lo puede trabajar en grupo, lo puede trabajar solo, ningún problema. Pero el entrenamiento es 9 semanas seguidas. Si lo quieren hacer, por supuesto, eso está en cada uno. Porque está demostrado, se hacen muchos estudios sobre meditación en las universidades sobre todo, y entonces 8 semanas que una persona medite seguido, 5 veces por semana, más o menos, media hora, no demasiado, ¿no? Todos los días hay un cambio de estructura cerebral. Empieza a aprender a pensar, empieza a mirar, cambia mucho y ahí puede partir a hacer meditaciones que lo pueden llevar realmente a una buena vida. De hecho, yo vivo una buena vida gracias a esas meditaciones, ¿no? No digo, no son nada increíbles, pero sí puedo asegurar que dan resultados. Y además no necesitan comprar ningún libro, aquí se las dan gratis, no hay ningún problema. Pero sí está el libro que siempre es útil, ¿no? ¿Qué pasó? Gracias, maestro. Entonces, con esa aclaración del autor, entonces, este libro es como si lo tuviera cerca. Oh, Y la oportunidad para... Y aprovecha para que lo firme. Y autografiado. bueno. Bueno, Le salió lo tauro. Pax.